ejemplo, un iPhone. Ahora mismo Apple saca un iPhone nuevo que literalmente no tiene casi nada nuevo. ¡Un enemigo menos! Pasado, y en un año vende lo mismo que Apple Watch en toda su historia. Es como que al público le parece mucho más interesante llevarse lo que puede hacer en un ordenador de escritorio al bolsillo que no del bolsillo a la muñeca. Pero ¿es realmente Apple Watch algo más que un iPhone de muñeca? El caso es que finalmente he conseguido por fin engancharme al Apple Watch, o por lo menos encontrar un motivo para cargarlo cada noche. Este año me di cuenta de que el estrés y el sedentarismo son dos cosas muy importantes de gestionar, sobre todo si tienes una vida muy ocupada con muchas tareas donde siempre tienes que estar al 100% dándolo todo para rendir, y las cosas al final dependen de ti para salir adelante. Levantarse cada X tiempo de la silla, meditar, alimentarse bien, hacer más deporte y sobre todo dormir bien son cosas que te ayudan muchísimo a dar el 200% de ti cada día sin generar tanto desgaste y tanto estrés. Bueno, todo depende un poco del estilo de vida que tienes. Necesitas estar sí o sí en ciertas cosas, pues hacer todo esto bien te ayuda muchísimo. Y quizás haga un vídeo sobre eso porque para mí ha sido un cambio muy bestia. Y sobre todo cuando estás loco como yo y dedicas 90 horas a la semana a tus proyectos, optimizar ciertas cosas se vuelve súper importante. Ahí es donde me está ayudando muchísimo el Apple Watch. Pero ahora os voy a contar más. Ok, lo primero a la hora de comprar un Apple Watch es elegir el modelo. El Apple Watch se vende en tres series principales. La gama de entrada, que es el SE, que es su segunda generación, el modelo estándar, que actualmente es el Ultra, que está en su primera generación, que es el modelo más completo, que tiene un enfoque un poco distinto. Vendría a ser un poco como el Pro, que existe en los iPhone, el iPad y los MacBooks, pero quizás no tiene mucho sentido tildar de profesional a un reloj, porque bueno, nadie se gana la vida con un reloj, ¿no? Y por eso han optado por llamarlo Ultra. Además aquí, a diferencia de lo que pasa con el resto de productos de Apple, en el Apple Watch curiosamente los tres modelos usan el mismo procesador, Apple S8, que está basado en el A13 del iPhone 13, por lo que los tres realmente son iguales potentes. Pero lo importante no es realmente el procesador, sino los sensores. Tenemos cosas muy interesantes. Primero que nada tenemos un sensor óptico que mide las pulsaciones. Luego tenemos un sensor eléctrico para hacer electrocardiogramas sencillos, un sensor de oxígeno en sangre, un termómetro, GPS, altímetro para saber a qué altura estás. Acabo de marcar un 70 metros desde mi posición. Además de un micrófono y un altavoz. Usando todos estos puedes sacar un montón de conclusiones y decirte un montón de cosas con relativa precisión. No vamos a entrar súper en detalle en este tema, en este vídeo, básicamente porque queremos hacer otro vídeo entrando en profundidad en esto. El Watch SE es el más barato y tiene algunas de mi posición. Oxígeno en sangre ni la temperatura corporal y cuesta 302 euros. Hay dos medidas, uno más pequeño y uno más grande, 40 y 44. Y es de aluminio. El Apple Watch 8 es la línea principal y lo y aquí tenemos dos opciones, uno de aluminio anodizado, 50 metros de mi posición. euros, una versión más lujosa, una pantalla lanzando granadas, parecido a lo que vemos en el reloj, y este sube a 800 euros. Todos estos modelos con ellos, recargando. la batería te dura aproximadamente un día y medio, o sea, unas 36 horas, aunque puede variar dependiendo del uso que hagas. Por último tenemos el Ultra. El Ultra es el más grande, tiene más batería y está pensado para deportes más extremos. Tiene alguna cosa extra como por ejemplo un botón para tener atajos, una sirena que llama la atención muy fuerte o un GPS con una precisión más alta. O el hecho de que se puede usar para hacer submarinismo y hasta... Ya me encargué de uno. Voy a recargar. Aunque marcas como Garmin o Polar siguen siendo líderes en esto. Aquí los materiales se pegan y tiene un packaging distinto, es como de aventurero. Y en mi opinión, vende una idea un poco aspiracional. De hecho, todos ellos ¡Cúbrame la idea de espalda! que comprando un producto así... ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! Va a formar parte de la sociedad. Es como la típica persona que quiere empezar a hacer deporte y ¡Te se compra ayudaré! las mejores zapatillas que tienen ahí para ir a correr y tiene esa falsa sensación de que ya está haciendo algo por su salud, aunque todavía Voy a no haya recargar. salido a correr. Yo estoy convencido de que en el caso del Ultra, la mayoría de los jugadores no van a ser alpinistas en el mundo, ¡Estoy recargando! que el producto sea rentable y realmente tienes un poquito de batería como para poder aguantar la mayoría de excursiones. Pero el anuncio venden la idea de ¡Enemigo abatido! ¡Cúbranme la espalda! este reloj, y creo que por ahí va un poco la cosa. Incluso la correa, que es como bastante analógica de material. ¡Perdí mi aliado! Que recuerda un poco al típico mosquetón de escalada. Por cierto, como decía, solo tiene tamaño y es discreto. Luego ya nos queda decidir si lo que queremos es
celular o GPS. O sea, si queremos poder poner una tarjeta eSIM para que sea independiente del móvil, o por lo contrario, si queremos usar siempre el móvil cerca para que tenga conexión a internet o incluso posibilidad de llamar. Uno puede ir a hacer la compra o ir al gimnasio dejando el móvil en casa. Peligro localizado. Distancia, 130 metros. ¿Realmente todo esto es útil? Bueno, pues yo creo, después de muchas pruebas y hablar con varios usuarios, como por ejemplo Sara, mi padre, pues yo creo que hay tres principales razones, tres grandes argumentos por los cuales a alguien podría interesarle la idea de tener un Apple Watch. Y créeme, si no te interesa ninguno de estos tres puntos, seguramente va a acabar a las 2 semanas en un cajón que no importa. La primera posiblemente sea la más evidente de todas, la que uno deduce solo con ver una foto del reloj. Es un complemento lanzando granada. El Apple Watch usa el sistema operativo a unos 60 metros de mi posición. Y tiene diseño cargado de sensibilidades que te facilitan un poco o te hacen más accesibles ciertas acciones cotidianas, que normalmente las harías en tu móvil. Uno de nuestros soldados cayó. WhatsApp, Skype, lo que sea, puedes recibir directamente la notificación aquí. Puedes contestar una llamada. ¡Retrocedan! ¡Va una granada! De hecho, a mí me ha pasado incluso y tener que contestar un mensaje urgente desde el propio Apple Watch. Y bueno, tiene un pequeño teclado, un mini teclado que no es súper cómodo, pero se deja usar. También tenemos la opción de dictado o directamente escribir las letras a mano. Pero bueno, en mi opinión el mini teclado es la más práctica de todas, aunque está muy lejos de ser tan cómodo como escribir en iPhone. Un caso donde es interesante es para personas que lo necesitan. ¡Hostil localizado! ¡A unos 150 Por ejemplo, mi padre metros! está con la misma máquina y no siempre tiene Aliado móvil caído, encima. aliado Es caído. súper cómodo saber si le entra un mail, contestar mensajes, contestar llamadas, sin necesidad de dejar de hacer lo que está haciendo. Aunque también está el otro punto de vista. que es Enemigo un poco avistado. 90 metros desde mi Debemos posición. ajustar nuestras notificaciones tácticas para que silenciadas. no A quedemos mí es verdad que utilizo mucha gente por todas las redes sociales.